Un gusto. ¿Cómo Buenas estás? noches. Pues sabés que estamos despidiéndonos de estos pequeños grandes encuentros porque ya va a estar Laura Di Marco a partir del viernes de la semana próxima. Pero ha sido un enorme placer porque además nos vamos a seguir reencontrando en la pantalla como, bueno, mañana no, pero en un año electoral las noches van a Exactamente, ¿no? exactamente. De todas maneras, mañana vamos a estar en La Nación Más en una cobertura especial Sí, señor. de toda la apertura de la Asamblea Legislativa, el año de sesiones ordinarias del Congreso, con Javier Milei a las 9 de la noche, dando en una cadena nacional el discurso a la nación, uno podría llamarlo, por lo menos a la Asamblea Legislativa. Ahora, Paulino, un día la verdad que cierra una semana donde el presidente ha jugado a fondo, ¿no? Sí. Ha jugado a fondo. Hay distintas interpretaciones porque ha pisado el acelerador, pelea con Clarín por la compra de Telecom a Telefónica, los dos jueces nombrados por decreto en la Corte Suprema de Justicia, y hoy que en medio de una situación muy delicada de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, el presidente sale a la mañana con un tuit en el cual directamente le pide la renuncia al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Correcto. ¿No? Diciendo además, deje intervenir la provincia, nosotros en un año resolvemos y terminamos con la violencia. Córrase del camino, esto es renuncie y déjenos intervenir la provincia, en un año vamos a terminar con la violencia. Me parece que, obviamente, hoy decía el senador Juez, que es un ferviente hoy defensor de Milei y de la Libertad Avanza, es una chicana política, no es el camino, mete ruido y mete esto en el año electoral. Pero, sube a la cancha a Kicillof y además unifica o reunifica el peronismo. Exactamente, sale a Kicillof a bancarlo Cristina, Máximo Kirchner, que lo estaban combatiendo internamente, Sergio Massa. Pero ¿qué interpretas del tuit del presidente? Porque el presidente sale para coronar la semana, ¿no? Mañana también va a hacer un discurso donde va a ser un eje en el tema de la inseguridad y pedir probablemente la baja de imputabilidad de los menores. Pero ¿qué interpretás, digamos, de que salga? Todos los días es una movida fuerte, ¿no? Ya, cuando entras en un escenario de tanta centralidad y cuando tenés tanta iniciativa política y cuando del escenario público ocupás tanto espacio, el principal enemigo podés llegar a ser vos. Tu principal adversario pasás a ser vos. Porque ya el resto estaba como descontado por buena parte de la sociedad. Era parte de lo viejo, era la casta, había entrado esa bala. Lo que pasa es que empiezan a emerger cierta fragilidad en la toma de decisiones, alta inestabilidad incluso en esa toma de decisiones, y lo que puede haber sido sorpresivo ayer empieza a ser perturbador hoy. Hay una versión esta noche, no confirmada, no corroborada, pero digo, ¿cómo podrías coronar todo esto con una osadía política extraordinaria? ¿Cómo salís de una situación de cierta coyuntura adversa siendo un no político, un outsider? Bueno, por ejemplo, haciendo lo que la política no hace. ¿Qué no haría? Consulta popular, plebiscito en 60 días, reválida como presidente. Me trajo la gente, me saca la gente. Pero estoy pensando, escuchá esta versión. Entonces decís, bueno, si sacan 50 más 1, listo, se terminó. Eso me da licencia hasta incluso para intervenir en la provincia de Buenos Aires y tantas otras cosas. Voy a fondo, la gente me votó. Estoy diciendo, esto no lo tengo ni siquiera corroborado, me parece que no está a la altura no va a ocurrir, simplemente que esté instalado como una versión creciente, publicado por algunos portales, no importa. Demuestra que te puso la vara tan alta en términos de iniciativa y demás, ¿no es cierto, Maxi? Yendo a lo que vos decías, porque decían, no, pero no va a nombrar jueces por decreto, en comisión. Además, yo creo que más temprano que tarde el hijo lo van a validar en el Senado. Y sin embargo lo hizo. Hizo algo que hay una interpretación ahí, dejando, digamos, yo creo que este tipo de versiones me parece hoy a esta altura un tanto descabelladas, teniendo en cuenta que el presidente ha atravesado su primer año de gestión con un nivel de adhesión, por lo menos en todas las encuestas, muy elevado. Eso es lo que le permite la gobernabilidad, la estabilidad política y también económica. Pero bueno, los últimos días no han sido buenos en términos de la dinámica económica, el riesgo país, los bonos, las acciones, la dinámica del mercado cambiario. El gobierno está esperando el acuerdo con el fondo. De hecho, hoy hay una movida rápida, más que nada una movida de prensa también de Guita Opinat, la número 2 del FMI, enviando nuevamente un apoyo al gobierno argentino y que están encarriladas efectivamente las negociaciones.
Pero por eso te preguntaba si no ves ahí una estrategia más de copar permanentemente la agenda política. Sí, la centralidad de la agenda política y de alguna manera todo el tiempo estar golpeando con distintos proyectos o medidas que desconciertan a toda la dirigencia política, ¿no? Pero ahí después vienen los efectos conducentes cuando pasa el tiempo. Ejemplo, mañana va a ser la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Muy bien. ¿Qué pasó hace exactamente un año? La novedad, la sorpresa fue la convocatoria, un pacto de mayo refundacional, que finalmente se firmó en julio, que no lo validaron todos los gobernadores y que no tuvo efectos prácticos porque ni siquiera se conformó el Consejo de Mayo. O sea que imagínate que lo que fue el gran anuncio, la gran sorpresa, el as bajo la manga, terminó en cero. Entonces vos también corres riesgos cuando pones tamaño, nivel de impronta a la gestión. Porque nadie le puede decir al presidente que no ha hecho una tarea titánica en términos de orden público, una tarea titánica en términos de orden macroeconómico, una tarea titánica en términos de reestructuración del Estado. Ha hecho algo que la política no se animaba a hacer, ha tenido una enorme osadía. Hoy, sin ir más lejos, dio de baja 2.500 contratos en la Subsecretaría de Niñez, que eran parte de los contratos que había formado y forjado el propio Pérsico. O sea, hay un montón de cosas que la sociedad le valida. Amén que el contrato inicial era orden macroeconómico, baja de inflación y orden público. Y en esa hoja de ruta Milei se siente bastante bien en el espejo. Ahora, cuando vos empezás a ver el resto de cuestiones, empiezan efectivamente los reparos, empiezan la equidistancia de algún sector, que lo abrazó ideológicamente incluso en el balotaje. Sí, igualmente, Paulino, más allá de algunas discusiones que ponen, si se quiere, un interrogante respecto a la institucionalidad. Yo creo que el documento, la alerta más grande que tuvo el gobierno esta semana no fue ni Macri diciendo que los dos jueces en la Corte en comisión, claro, era un error, ni los abogados constitucionalistas, ni sectores de la oposición dialoguista con el gobierno o el Senado, que vamos a ver qué pasa con el Senado a partir de la semana que viene, cuando estén las sesiones ordinarias, que hay mucho enojo con esta movida política del presidente de nombrar los jueces, y en particular todavía falta el hijo. A ver qué pasa con el hijo la semana que viene. Si no, el documento de la ANCHAM, digamos, la Cámara Argentina Norteamericana, en un documento inusualmente duro, parecía que se estaba dirigiendo a un gobierno kirchnerista y se estaba dirigiendo al gobierno de Javier Milei, que toda la ANCHAM, la Cámara Argentina de Comercio Argentina Norteamericana, con las empresas multinacionales, apoyan la orientación económica, diciéndole claramente que ponía en riesgo la seguridad jurídica argentina, que ponía en riesgo la estabilidad de las inversiones a futuro. Y la institucionalidad. Y que la Argentina de esa forma no iba a encontrar el crecimiento y el desarrollo. Me pareció lo más fuerte. Ahora, en todo ese contexto, por eso yo te decía, el gobierno está con una estrategia donde entra el año electoral y claramente esta va a ser la estrategia, digamos, polarizar la sociedad. De un lado los que apoyan, del otro lado los que están en contra, y permanentemente va a ser proyecto tras proyecto dividir a la sociedad. El pasado versus el futuro probablemente esté en la alquimia electoral. El gobierno ha tenido un año francamente extraordinario, amén de todo lo que dijimos en cuanto a la construcción de narrativa y la épica que le puso a esa narrativa. Era la épica del ajuste, la épica de es porque hay que hacerlo, es porque es necesario, duele, pero es lo que nos va a permitir salir. Es un ajuste que esta vez vale la pena, digamos. Ese era el mensaje. Correcto. Estamos mal, pero vamos bien. Correcto. Remozado. Bueno, lo que pasa es que ahí resta dilucidar si hay tiempos, si el timing ha sido el correcto, si el programa es todo lo sólido que dicen que es en términos económicos, principal variable por la cual un economista por primera vez con el voto de la gente llega a la presidencia de la nación. No fuiste a buscar a cualquiera, fuiste a buscar un economista que te decía cosas complejas, pero la sociedad lo eligió porque entendió que ese era el principal mal. Entonces ahí tiene un pacto que no puede fallar. Y la pregunta que empezaron a hacerse mucho es, ¿el plan económico es todo lo robusto que dicen que es? Mira, el plan económico está a la espera de los dólares. Bueno, acá faltan si este año muchos dólares. Este año todos ven las cuentas, todos los informes, las consultoras privadas de los bancos, de las principales empresas, el Fondo Monetario. Bueno, acá faltan 8.000, 9.000 millones de dólares para que la Argentina este año, si no vuelve a los mercados, pueda hacer los pagos internacionales y al mismo tiempo pueda equilibrar sus cuentas externas. Y el gobierno dice, lo tiene que poner el FMI.
y están todos a la espera, efectivamente, de cerrar el acuerdo con el fondo. Por eso son días en los que el gobierno está jugando todo para mantener la estabilidad cambiaria, tiene los instrumentos para hacerlo, no acumula reservas, todos los dólares que compra los vende en el financiero. Ahora, en ese escenario, el gobierno sale a batir todo el ruido político posible. Los jueces, el enfrentamiento que se autoinflige daño con el Grupo Clarín por una compra de una empresa de telecomunicaciones, más allá de que efectivamente tiene que pasar por el tamiz de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Y esto que pasó hoy, fíjate la respuesta de Kicillof, porque me parece que del otro lado, a Kicillof, insisto, este es el problema de inseguridad, es un problema de la provincia de Buenos Aires, en este caso, de las provincias. El narcotráfico es un problema federal, correcto, no hay duda de eso. Y hoy son dos caras de la misma moneda. Digamos, todos dicen, ¿por qué está tan violento los robos? Probablemente porque el crimen, no hay códigos en la calle. Bueno, eso es detrás el narcotráfico, la droga, bueno, lo que está pasando en todas las provincias. Fíjate lo que decía Kicillof respondiéndole a Milei. Yo creo que para Kicillof fue una bendición. El presidente le pide la renuncia y encima dice que puede intervenir la provincia, cosa que nadie sensato cree que por este motivo se puede intervenir una provincia en estas condiciones. Consiga los votos necesarios en el Congreso o que el propio gobernador lo pida, como lo establece la Constitución, para poder hacerlo. Fíjate lo que le responde Kicillof. Quiero informar que instruí al asesor de gobierno para que conjuntamente con el fiscal de Estado de nuestra provincia formulen una denuncia penal para que se investigue la posible comisión de delitos contra el orden constitucional y los poderes públicos de la provincia. Le reitero al presidente la invitación. Le pido que no sea cobarde, que deje el Twitter y los delirios autoritarios y se reúna a trabajar con seriedad en un tema tan importante y complejo. Bueno, a Kicillof yo creo que, insisto, es el inicio del año electoral con este tipo de cosas, pero en el medio hay un problema real que es el tema de la inseguridad. Y lo que todos esperan es que haya una coordinación, ¿no?, entre fuerzas federales, la provincia de Buenos Aires, los municipios. Ahora se la deja picando porque Kicillof estaba, hasta la semana pasada, sus principales contrincantes eran Cristina y Máximo Kirchner. No, y además estaba pensando cuando tenía espacio para hacer su lanzamiento político, de su espacio para confrontar puertas adentro con los aliados que eran sus adversarios. Mientras Cristina le copaba el PJ por ejemplo, y ni siquiera lo ignoraba. Correcto. Una Cristina que estaba cada vez más sola en el PJ, eso lo mostró la foto también, sin gobernadores, sin grandes pesos pesados en la reunión y hasta con dirigencia sindical que le había raleado la presencia. Ahora, por eso, de nuevo, y la jugada de Milei, ¿a qué apunta, digamos? Solo lo sabrá él. Ahora, en cualquiera de los casos, Maxi, que el presidente no hable con el ministro de Economía de la provincia más importante del país. Que no se hablen. Que el presidente no tenga diálogo con la vicepresidenta de la Nación. Que en la Argentina tengamos internas aquí y allá en todos los lugares, incluso en la propia Corte donde había 3 hasta ayer. En resoluciones se mandaban mensajes cifrados unos jueces con otros. La Corte Suprema de Justicia de la Nación. Imagínate en dónde estamos. O sea, la inversión requiere previsibilidad a mediano y largo plazo. ¿Dónde hay menos previsibilidad a mediano y largo plazo? Cuando depende del humor de las personas, las resoluciones. Y la verdad es que estamos cada vez más cerca de empezar a sostener, al estilo Trump, que dependiendo cómo se levante, las cosas son A, B o C. Por eso es interesante lo que planteas, porque obviamente un programa de estabilización es el corto plazo. El programa de estabilización es el corto plazo. Ahora faltan los dólares del FMI, es clave el acuerdo con el FMI para pasar de pantalla, llegar a la elección y lo que fuera. Ahora, consolidar el programa de estabilización y mirar hacia adelante el crecimiento y que no sea lo que ha pasado en otros programas de estabilización, que fueron 15 meses, 24 meses y a volver a empezar, esto lo que vos estás mencionando. Digamos, no solamente es el corto plazo de el dólar, la reserva, el ajuste fiscal como el ancla real de este programa económico, correcto, la cero emisión monetaria, la desregulación de Sturzenegger, todo lo cual es muy importante, o los recortes del gasto público y demás, sino que es la institucionalidad. Los que no están pensando ni en Kicillof ni en Milei están pensando en los próximos 10, 15, 20 años, ¿no?
¿Y en qué juez va a tener que resolver mi litigio? Bueno, claro, y los que van a trascender, obviamente, a Kicillof, a Milei y demás, los que van a estar dentro de los próximos 20, 25 años en la Corte Suprema de Justicia. Ni más ni menos. O sea que todo eso configura, Maxi, efectivamente una situación delicada cuya foto postal institucional mañana va a ser bastante descriptiva. Pocos gobernadores, bloques que no van, un presidente hablando con una televisación solo focalizada en los propios y una televisación probablemente hecha por los propios, por el propio poder, sin el trabajo de aquel que puede interpelar al poder. Mirá, de manera libre. Vos decís, claro, las restricciones para los periodistas. En un ratito, Delfina Galarza va a contar efectivamente la agenda, de cuáles van a ser los ejes del discurso fantástico de Javier Milei mañana. Delfina, simplemente los títulos del punteo. Bueno, recién lo decían, muy probablemente va a insistir en lo que es la baja de la imputabilidad, también, por supuesto, nuevas reformas, va a hablar un poco de, valga la redundancia, el estado en el que está el Estado y, por supuesto, seguramente va a ahondar en lo que es la motosierra. Recordamos que además se juntó hoy en Olivos con Federico Stussener y después por la tarde lo recibió a Santiago Caputo, con quien está afilando, podemos decir, los últimos detalles de este discurso que puede traer algunas sorpresas. Afilando, bueno, ahí está, ¿no? Ahí está la foto de Milei con Stussener. No sé si afilando la motosierra, porque creo que no se afilan las motosierras, se le carga en todo caso gasoil, exactamente. Le ponemos combustible, ahí está. Hoy con el mismo presidente Milei metiéndole combustible a la motosierra. Claramente va a haber ahí... Aumenta el combustible, dice Juan Cruz, nuestro productor. No, pero claramente va a haber ahí medidas que tienen que ver con el recorte, el ajuste, digamos, donde Milei se siente muy cómodo y donde tiene un apoyo, si se quiere, social muy importante, sobre todo entre sus votantes, ¿no? Más del 50% o el 50% de la población. La pregunta es si va a avanzar con algunas reformas de fondo que son difíciles pasar en un año electoral, ¿no? Reforma laboral, previsional, eventualmente una reforma... Esa ventana de oportunidades que tuvo en el primer semestre del año pasado, hoy ya no está, porque ya entraste en clima electoral, ya pusiste la vereda enfrente a muchos, ya enojaste a demasiado, ya cruzaste límites personales con tantos otros que ya no pueden volver. Bueno, eso, vos sos dueño de tus actos, lo que no podés evitar son las consecuencias. Entonces, ahora empiezan las consecuencias también de lo que vos hiciste. En fin, Maxi, qué sé yo, tenés una noche espectacular, tenés una mesa formidable además. Gracias, Paulino. Buen fin de semana. Enorme placer. Un abrazo y gran tarea. Hasta la próxima. Muy buenas noches a todos. Arrancamos hora 23. De esta manera, resumen corto y nos metemos de lleno. Atención, el cruce Milei con el gobernador Kicillof. ¿Qué va a pasar mañana? Atención, la nota de New York Times. Muy dura respecto al criptoescándalo y respecto a novedades, nuevos descubrimientos respecto al entorno privado de Javier Milei, si había cobros para reunirse con el presidente o no, y obviamente el debate político de fondo, que es lo que está pasando con la inseguridad en la provincia.